Capítulo 4. Aquello fue un jarro de agua fría. ¿Sí? ¿Humano o cambiante? No hay confirmación. Llámame en cuanto lo sepas. Repuso Lucas. Uno de los Snowdancer ya va de camino para unirse a ti. ¿Por qué? Su leopardo se irritó. La arboleda está en nuestro territorio. Fue uno de sus juveniles quien notó algo extraño cuando pasaba. ¡Ja! Replicó Mercy. Lo más seguro es que viniera a hacer alguna trastada de las suyas. Como enlace oficial de los Dark River con los Snowdancer, no había mucho que no supiera sobre la disputa territorial que los juveniles de los felinos y los lobos, y los jóvenes adultos, estaban librando. Todo lo relacionado con ambos clanes y que no necesitaba de la atención de un alfa pasaba por ella y por Riley. La marca del mordisco en su cuello le producía un cosquilleo colmado de recuerdos sensoriales. Prácticamente podía sentir sus labios, sus dientes contra su piel sensibilizada. ¿Hay algún asunto grave del que tenga que preocuparme? Volvió al presente de golpe y sacudió la cabeza. No, solo se están desfogando, tratando de hacerse una idea de la jerarquía entre ellos. Tanto los Dark River como los Snowdancer eran dos clanes disciplinados. Los miembros más jóvenes sabían hasta dónde podían llegar. Quizá pueda llegar a la arboleda antes que los Snowdancer. Somos aliados. Lucas sonaba muy paciente. Sé buena. Mercy sabía que su alfa y el de los Snowdancer, Hawk, se lanzaban pulias cada vez que se encontraban. Lo seré si tú lo eres. Cierra el pico. Soy tu alfa. Ve a ver qué pasa. Colgó con una sonrisa que no tardó en desvanecerse cuando pensó en lo que podría encontrar y se echó un poco de agua en la cara. El baño tendría que esperar hasta que tuviera algunas horas para relajarse. Aunque aún tenía los músculos un tanto doloridos, eso no iba a retrasarlo. Era centinela por una razón. Estaba sana, era letal y muy capaz de vencer a muchos hombres que la doblaban en tamaño, sin incluir a Riley. Hizo una mueca feroz al recordar cómo la había inmovilizado. Quizá lo hubiera disfrutado la noche pasada, pero si ese lobo intentaba utilizar eso para cambiar el equilibrio de poder en su relación centinela-teniente, las cosas iban a ponerse muy feas. Su cabeza se llenó de imágenes de él bloqueando sus golpes, tratando de no hacerle daño. Aplastó el pequeño brote de calor que amenazaba con salir a la superficie. Porque si algo sabía sobre los cambiantes depredadores varones, era que no se les daba bien respetar los límites. Si le daba la mano, él se tomaría todo el brazo y empezaría a intentar protegerla en el campo de batalla. Con el ceño fruncido ante la idea, se secó la cara. Se tomó un segundo para disimular cierta marca y se recogió el pelo en una coleta alta antes de ponerse unos tejanos, una sencilla camiseta blanca y las botas. Al salir cogió el teléfono móvil de la mesilla y se lo guardó en el bolsillo de atrás. El aire otoñal resultaba vigorizante, dulce y casi demasiado frío. Llenó sus pulmones mientras corría, cediendo el control al leopardo, aunque permaneció en forma humana. Su bestia interior sabía por instinto dónde poner los pies, cuándo agacharse, cuándo cambiar de dirección, porque a la derecha o a la izquierda el camino era menos abrupto. Solo tenía ganas de dejarse llevar. A pesar del carácter sombrío de lo que tenía por delante, estaba sonriendo cuando captó el primer rastro de olor. Dio un traspié cuando cruzaba la amplia extensión de tierra conocida como la arboleda. Dios no sería tan cruel. Pero lo era, porque ahí estaba Riley, corriendo a su encuentro desde la dirección contraria. Su cara mostraba aquella expresión imperturbable que le resultaba ya familiar y que hacía que le entraran ganas de pincharle solo para conseguir que reaccionara. Si no hubiera visto aquel mismo rostro dominado por la violenta pasión, habría pensado que era un androide. Y para tratarse de un cambiante depredador macho, sobre todo tan dominante como Riley, era una interpretación muy conseguida. ¿Coincidencia? Preguntó Mercy con empalagosa dulzura. Los ojos de Riley, oscuros, penetrantes y extraordinariamente centrados, fueron a su cuello. Es imposible que un mordisco se te cure tan rápido, repuso con frialdad, aunque tenía los dientes apretados con fuerza. A lo mejor sí es posible, y a lo mejor llevaba un corrector muy bueno. Hagamos esto.
Fue hacia la izquierda en tanto que él iba a la derecha. ¿Algo? Inquirió cuando se encontraron al otro lado del tosco círculo. No, otra batida. Mercy le lanzó un gruñido. Ya sé lo que me hago. No me des órdenes. Él ni siquiera entrecerró aquellos ojos tan serenos. Vale. Y desapareció. Aquello cabreó a Mercy, que se dio cuenta de que esa había sido justo su intención. Riley sabía qué hacer para provocarlo, como si tuviera un puñetero título en cómo fastidiar. Se quedó petrificada. Olfateó el aire y captó un olor que le formó un nudo en el estómago. Joder. Se llevó 2 dedos a la boca y silbó. Riley llegó un minuto después. Alguna especie de felino, dijo en cuanto se acercó. Un cambiante lince. Se acuclilló para confirmar el olor, sacudió la cabeza y captó el vago efluvio del olor a muerte, que había hecho perder los nervios al juvenil. Su alma se quedó helada, aunque Leopardo le susurraba que aquel olor no había pertenecido nunca a una persona. Está aquí porque hay una manada de linces salvajes en la zona. Riley cuadró los hombros y cerró los puños. Se ha vuelto renegada. Espero que no sea demasiado tarde. Mercy tragó saliva y se levantó. Los renegados eran cambiantes que habían sucumbido por completo a su bestia, sumergiendo su mitad humana. Si se convirtieran en animales puros, no habría importado tanto. Sí, les habrían roto el corazón a sus seres queridos, pero a los caídos se les habría permitido vivir en paz. Pero los renegados eran más listos, más rápidos y veloces, y les gustaba cazar a aquellos a quienes en otro tiempo habían llamado familia. Pero aquella es una niña, Riley. El lobo la miró a través de los ojos de Riley. ¿La conoces? La familia de Willow tuvo que recibir permiso para estar en nuestro territorio. Los cambiantes depredadores tenían unas reglas muy estrictas. Aquello mantenía la paz. Sus padres trabajan para una empresa que se trasladó a Tajú. ¿Cuántos años tiene Willow? Me parece que 8. Inspiró hondo, tratando de localizar la fuente de las salpicaduras cada vez más escasas de sangre y muerte. Debe de haberles pasado algo a sus padres. Sacó el móvil y llamó a Lucas mientras empezaban a seguir el rastro de Willow. Mercy, has encontrado. Es Willow, le informó. Tienes que mandar a alguien a comprobar la casa de los Barker. Lucas maldijo entre dientes. Nathan fue hacia allí a primera hora de la mañana. Le diré que se acerque. Colgó el teléfono cuando Riley le indicó que se iba hacia la izquierda. Asintiendo, Mercy adoptó el sigilo de leopardo mientras giraba a la derecha, pues sentía que Willow estaba muy cerca. Pero lo que encontró no fue a la niña, sino el cadáver de lo que había sido un pequeño perro salvaje. Pequeño, pero fornido. Si ha hecho esto es que está muy cerca del punto de no retorno. Gracias a Dios que se trataba de un animal puro, no de un cambiante. Si la niña hubiera matado a una persona, no habría vuelta atrás de eso. Riley se acuclilló a su lado. La pequeña no se ha comido la carne. Ha sido un acto de pura rabia. Pobre Cilia. Se le encogió el corazón. ¿Qué podría haber empujado a una niña a aquello? No puede andar lejos. El olor es demasiado intenso. Tomó una decisión rápida y se dispuso a quitarse las botas. Me será más fácil tratar con ella si me transformo. Riley asintió. Yo me mantendré en la dirección del viento. Buena idea. En su actual estado, un lobo podría aterrorizar o enfurecer a la niña. Date la vuelta. Los cambiantes no eran vergonzosos con su desnudez, pero ya que Riley la había visto desnuda en circunstancias muy íntimas, bueno, las cosas eran distintas, y aquello la irritaba. Te he dicho que te des la vuelta. Riley cruzó los brazos y se recostó en un árbol. Aquellos ojos color chocolate la observaban sin parpadear. Ah, sí, Riley sabía provocarla, pero Mercy no era una gata por nada. Vale. Se encogió de hombros y se desnudó con eficiencia cambiante, haciendo una bola con su ropa y calzado para esconderlo todo en el árbol. Yo lo haré. La voz de Riley sonó detrás de ella. Luego él le puso la mano en el hombro. Sintió una chispa. La electricidad generada por aquel simple contacto continuó recorriéndola aunque le apartó la mano. Sin tocar.
El felino no dejaba de arañarla, pues deseaba más, pero Mercy apretó los dientes y resistió sabiendo que si no establecía las reglas en ese momento, Riley presionaría más y algo se rompería. El hombre era más obsesivo que varios de los leopardos que conocía. Dame la ropa. La ira de Riley era silenciosa, una tormenta en ciernes, bajo la suave superficie que mostraba al mundo. Dando por supuesto que se había llevado una desagradable sorpresa cuando se negó a permitirle privilegios de piel, Mercy le puso las cosas en las manos con malos modos. Vale, haz lo que quieras, le dijo y se transformó. Agonía y éxtasis, puro placer y dolor atroz. Todo acabó en un instante. Riley se arrodilló para agarrarla del pelaje de la parte superior del cuello. Joder, tienes la espalda cubierta de moratones. ¿Por qué coño no me dijiste que te estaba haciendo daño? Porque entonces no me dolía, genio. Chasqueó los dientes y se alejó en dirección al lince. Era consciente de que Riley se quedó un poco rezagado mientras se ocupaba de ocultar su ropa y luego su olor desapareció por completo, lo que le recordó que a la niña no le gustaría percibir a Riley en su pelaje. Se entretuvo un momento para restregarse sobre algunas hojas frescas, aplastándolas para solapar el olor del lobo con los ecos mezclados del bosque. Una vez hecho eso, se dirigió con mucho cuidado hasta la pequeña arboleda, que parecía ser el lugar en que terminaba el rastro de olor. Los linces salvajes la vieron primero, la saludaron con suaves gruñidos y se dedicaron a sus cosas cuando con un rugido les indicó que se largaran. Willow estaba sentada en medio de un grupo de cachorros de lince, salvo que la niña era más grande y sus ojos diferentes, únicos. Su porte y su olor indicaban que era una cambiante. Se acercó a ella y espantó a los otros cachorros, teniendo cuidado de no hacerles daño. Los pequeños se marcharon, aunque algunos más traviesos trataron de mordisquearle las patas. Un gruñido y se dispersaron. Willow no se movió. Solo eso la distinguía. En vez de desafiar a la niña, Mercy se sentó a su lado, cercándola contra un árbol. Sintió el cuerpecito de Willow frío contra el costado y el latido de su corazón no tan irregular como debería haber sido. La pobre cachorrita se encontraba en estado de shock. Mercy se quedó allí sentada, dejando que Willow supiera que estaba a salvo, protegida por alguien mayor y más fuerte que no le haría daño. Llevó un rato, pero aquel conmocionado cuerpecito se relajó un poco. Luego otro poco. Sintió que la niña se acurrucaba contra ella y exhalaba un suspiro de alivio. Si Willow la reconocía y veía consuelo en ella, entonces aún estaba a tiempo de ser salvada. Media hora más tarde, Mercy decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Se levantó, se dio la vuelta y le dio un pequeño mordisco a Willow en la oreja. La cachorra de lince emitió un sonido sobresaltado y se puso a cuatro patas, con los ojos como platos. Mercy se transformó sosteniendo la mirada recelosa de la pequeña. Willow todavía estaba en forma de lince cuando Mercy se agachó de nuevo, con el cabello derramándosele por los hombros. Joder, se había olvidado de quitarse la goma del pelo. No solo eso, el corrector había desaparecido. Todo se había desintegrado durante la metamorfosis. Incluso los tatuajes tenían que hacerse con tinta especial que se adhería a sus células de algún modo que no deseaba especialmente investigar. Le bastaba con no tener que hacerse de nuevo los dos que tenía después de cada transformación. Hola, cielo. Acarició la cabeza de Willow, aplanando sus dos adorables orejitas peludas. La niña alzó la cabeza contra su mano, pero se resistió a transformarse. Ya sé que estás asustada, le dijo, arrodillándose para poder colocar a la pequeña sobre su regazo. Pero ahora estoy aquí, y no dejaré que nadie te haga daño. La niña se quedó inmóvil contra el lugar donde latía el corazón de Mercy. La centinela sintió que se le formaba un nudo en la garganta ante la vulnerabilidad de la cría que tenía entre sus brazos. Vamos, Willow. Necesito saber quién te ha hecho daño para poder ayudarte. Acarició aquel suave pelaje infantil y le dio algunos besos en la fría naricita. Estás a salvo. Imprimió en su voz todo su carácter dominante, que era considerable. Era uno de los miembros de más alto rango, tanto de los Dark River como de los Snow Dancer, y eso hacía que para aquella pequeña niña resultara casi imposible desobedecer sus órdenes. Transfórmate.
y Willow obedeció. Mercy no movió un músculo cuando la cachorra desapareció en medio de las mágicas chispas multicolores, brillantes y colmadas de alegría de la transformación. Un instante después, la niñita se bajó de su regazo y se acuclilló frente a ella. Sus ojos grandes estaban llenos de dolor. «Se han llevado a Nash». «¿A tu hermano?» Mercy sabía que Nash era un estudiante del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero tenía privilegios de visita en las tierras de los Dark River. La pequeña asintió con rapidez. «Vinieron y les hicieron daño a mamá y a papá, y se lo llevaron a él». Willow tragó saliva con fuerza, y era evidente que se estaba esforzando desesperadamente por no llorar. «Mi mamá y mi papá no despertaban». «Ay, joder». Willow, cielo. Acarició el cabello rubio ceniza de la niña con sumo cuidado. Los cambiantes eran muy particulares sobre ciertas cosas, y aunque a la cachorra no le importara que la acariciasen, la niña no permitiría privilegios de piel de familia a alguien que era casi una desconocida. «Ahora voy a llamar a un amigo. Es un lobo». Willow clavó la mirada en ella. La sorpresa se había impuesto al dolor y al terror por el momento. «¿Un lobo?» «Sí». Se encogió de hombros. «Lo sé, pero no mueres». Era mentira, así que no te preocupes. Willow no parecía muy convencida, pero se quedó donde estaba cuando Mercy silbó. Riley apareció en un minuto, con su ropa, sus botas y su teléfono. Agradecida, se vistió. Cuando Riley se quitó la camiseta y se la ofreció a la niña, ésta dudó. «No te preocupes», replicó Mercy, incapaz de dejar de mirar las marcas de garras que el teniente tenía en la espalda. «Los gérmenes de lobo se quitan muy bien». Joder, le había arañado bien. Se sonrojó al darse cuenta de hasta qué punto había perdido el control. Willow cogió la camiseta al cabo de unos segundos y se la puso. Le cubría casi entera. Eran cambiantes, pero a veces, en presencia de extraños, también eran humanos. La niña se levantó y se enfrentó a la mirada de Riley, mostrando un coraje que hizo que el felino de Mercy gruñera con aprobación. «Gracias». «De nada». Riley miró a Mercy con expresión inquisitiva. Ella asintió. «¿Estás cansada, gatita?» Willow negó con la cabeza. «He descansado mucho». Pero había corrido una larga distancia desde casa. Pese a todo, la niña era una cambiante depredadora. Más pequeña que un leopardo, pero depredadora a fin de cuentas. Tenían mucho orgullo, y la pequeña se había ganado el derecho a tenerlo. «Muy bien, dame un segundo y nos iremos». Llamó a Lucas. «Mercy», respondió el alfa. «Tenemos a los padres de Willow. Vivos». «¿Cómo?» «Tranquilizantes. Muy fuertes». Hizo una pausa, como si estuviera discutiendo algo con otra persona. «Un par de médicos que viven cerca les están echando vistazo, pero pronto estarán bien. Lleva a la cachorra a casa de Tammy». Después de colgar, le brindó una sonrisa a Willow. «Tu mamá y tu papá están bien». Una chispa de esperanza seguida de recelo. «No despertaban y olían muy mal». En ocasiones como aquella, un agudo sentido del olfato podía fastidiar las cosas, sobre todo para los más pequeños. Alguien les drogó. Hizo que tuvieran mucho sueño. Willow se mordió el labio. «Esto es una pérdida de tiempo», intervino Ray. «Puede verlo por sí misma cuando lleguemos allí». Willow asintió como si fuera una pequeña máquina. «Pues vamos», respondió Mercy, preguntándose si la niña se daba cuenta de que acababa de ponerse de parte de un lobo. «Es hora de correr». Ella fue al frente, Willow en medio y Riley en la retaguardia. Cuando la niña comenzó a flaquear, Riley la cogió en brazos, se la puso a su espalda y siguió corriendo. Willow se agarró a él con fuerza. El leopardo que habitaba en Mercy gruñó con aprobación. Cualesquiera que fueran sus defectos, y tenía muchos y muy gordos, Riley sabía cuidar de un inocente.